Isidro Hernández Gutiérrez es poeta y crítico de literatura y de artes, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna. Es un brillante y fino escritor, como se le ha calificado más de una vez, yo creo que también con justicia. No en vano, Isidro ha sido premio Emeterio Gutiérrez Albelo en 1995 y premio Emilio Prados de Poesía en 2007 con el poemario El ciego del alba, que le publicó la editorial Pretextos, nada menos. Ha publicado además otros libros como Trasluz, Árbol Blanco o El aprendiz, cuaderno de viaje, título que lleva asimismo un blog personal de anotaciones, siempre atractivas y sugerentes en cuanto a la visión que aportan respecto a lo que nos rodea o sobre lo que Isidro lee y nos relee, aunque resulte algo inconstante en sus apariciones, ¿no? Lo cual está muy mal. También suyos son numerosos ensayos sobre arte y literatura, aparecidos en distintas revistas nacionales y extranjeras y en multitud de catálogos de exposiciones. Entre 2001 y 2003, Isidro fue profesor de español en Francia, en la Universidad de la Bretaña Occidental, y actualmente trabaja ya desde hace unos buenos años, dicho adrede lo de bueno, como conservador de la colección de Tenerife Espacios de las Artes, como ustedes saben, ¿no? Dentro de esta actividad relacionada con el arte, que en ningún caso, pero menos en el suyo, yo diría que no puede disociarse en absoluto con la de la escritura, y sí, la siempre enriquecedora mirada poética, hay que destacar también su faceta como comisario de exposiciones, ¿no? Exposiciones como El fin del mundo como obra de arte, Tipo Pranico, La isla ilesa, Travesías insulares de la colección TEA, o sobre todo, destacaría yo, Óscar Domínguez, Una existencia de papel, figura por la que Isidro demuestra un especial interés, una preocupación y conocimiento sin duda amplios, tal y como estamos comprobando en estas jornadas y como vamos a poder constatar y disfrutar en este acercamiento a Óscar Domínguez, Cabeza de Toro. Bueno, muchas gracias, Eliseo, por tu presentación cercana y entrañable. Bueno, en fin, he cogido un apodo, ¿no?, para esta charla. Y, en fin, Óscar Domínguez, el dragón de Canarias, ¿no?, el Dragoní de Canarias. En fin, Óscar Domínguez, el caimán de Montparnasse. Óscar Domínguez también podría llamarse Cabeza de Toro, ¿no?, por las múltiples alusiones, continuas apariciones de esta figura, como tantas otras. Ustedes saben que Domínguez es un autor que trabaja de forma obsesiva, insistiendo en una serie de elementos, de objetos, de elementos iconográficos que van apareciendo. Y es ciertamente esta cabeza de toro un elemento que aparece de forma reiterada, alusiva a su propia persona. Es un elemento, como veremos luego, autorreferencial, ¿no? En la parte de su obra checa está muy presente de forma constante, pero un poco siguiendo la línea nos va a permitir también ver cómo evoluciona esta figura, este concepto, y ese cambio que se produce en su obra, y cómo llega a los años checoslovacos, evolucionando hacia lo que luego será también el triple trazo, ¿no? Pero hay que, para hablar de todo esto, pensé también, y sabiendo que algunos de ustedes quisieran o querrían hacer un ligero recorrido, ¿no?, por su obra, a través de este motivo, pero también de otro, ¿no? Al pensar en Cabeza de Toro y en el cuadro del año 41 que le da título, uno piensa en aquellas palabras de Patrick Balber, que luego leeremos, donde dice, bueno, Domínguez cómico y trágico, Domínguez un gran monstruo, pero también un niño, ¿no? La figura del niño, la figura del creador que, jugando a hacer casi castillos en la arena de una playa negra, construye desde la nada en sus lienzos imágenes absolutamente sorprendentes y desorbitantes, ¿no? El toro, por supuesto, presente entonces en ese ámbito natural,
autorreferencial, como digo, una figura animal, bestial, que lo representa a él como creador, a él como, digamos, personaje con toda su fuerza, ¿no? de gestar, ¿no? Nuevas imágenes, ¿no? Aquí, esta es una pintura sin duda sorprendente, en fin, difícil, como sabemos, de presentar en exposiciones por su paradero y demás, pero bueno, vean aquí cómo la figura del toro aparece muy cercana al paisaje insular, al paisaje de Canarias, al paisaje de su isla natal. En fin, en poesía, como en pintura, desde las primeras endechas a Guillem Peraza y desde las primeras pinturas realizadas en Canarias, la presencia del paisaje es omnipresente y es un elemento clave y sin duda singular que aparece en casi en cualquier creación, no se cuela por todas las rendijas posibles, ¿no? Vean esa figura taurina aquí como evidentemente nos lleva a pensar directamente en elementos del paisaje que sin duda vivió Domínguez, ¿no? Como digo, una figura que tiene que ver con el propio pintor, con su propia condición, digamos, dramática en su vida, como ustedes conocen, y elemento también de sacrificio. Aparece en muchas pinturas este toro moribundo, en fin, a medio camino entre la vida y la muerte, como en este caso es tocado por una espada con la D de Domínguez, en fin, clavada en su nariz, ¿no? En su boca prácticamente, ¿no? Estas pinturas también alusivas un tanto a la manera caprichosa del paisaje insular, a esos movimientos lábicos, a esa suerte de chorreamiento en espiral de las imágenes que van circundando en la pintura formaciones, en fin, un tanto acuosas, un tanto lábicas, ¿no? Y que nos llevan a imágenes, a recordar imágenes tan conocidas y entrañables y queridas como esta de Agustín Espinosa, ¿no? Esas formas, digamos, lancelotianas, ¿no? En fin, aludiendo al cuadro de Lancelot de Óscar Domínguez del año 39, con sus espirales que nos lleva a pensar en la imagen también de la vanguardia insular, representada aquí por uno de sus miembros clave, como es Espinosa, ¿no? Bueno, la figura del pintor vuelto bestia, vuelto, digamos, un personaje en su condición dramática también, lo llevó a pintar este cuadro del año 39, muy conocido, en el que Domínguez desarrolla y con el que ilustra aquella teoría de los paisajes litocrónicos, ¿no? Esa suerte de imágenes que están hilados, unidos, cosidos por líneas y que conectan unos objetos con otros, ¿no? Querrían ver una suerte de dimensión otra en la pintura a través de este encuentro de hilos, de lianas que todo lo unen, que todo lo tejen, ¿no? Es una pintura clave del Óscar Domínguez del año 39, sin duda muy singular y que nos remite a esa fuerza también, como digo, de la propia naturaleza que se cuela un poco por todas partes, ¿no? Aquí la condición mágica, insular, de la que hablaban los poetas surrealistas, ¿no? Aquí, aludiendo, en fin, a una suerte de estado surrealizante de las islas, con sus mares de nubes, con sus formaciones lábicas, con sus aguas, está muy presente y se cuela en estas pinturas cósmicas, ¿no? Como se cuela aquí también la figura de esta suerte de formaciones rocosas, una imagen muy telúrica, muy extraña, el esqueleto de un dinosaurio, de un elefante, de un toro, podríamos pensar, y el huevo fundacional, ¿no? El núcleo,
en el centro de forma muy enigmática, apareciendo en medio de esta suerte de paisaje del final o del principio de los tiempos, ¿no? No sabemos en verdad cuál es la alusión, ¿no? Podríamos pensar en un amanecer, pero también en una suerte de agujero negro que todo lo engulle en un estado de final, ¿no? De nuevo, relaciones claras con ese ambiente natural de las Islas Canarias, de Domínguez, que por cierto nosotros intentamos reproducir en una exposición a la que hacía alusión ahora Eliseo, ¿no? Aquella existencia de papel, y bueno, creamos esta estructura de almohadas para crear una suerte de ola, ¿no? En la que el espectador se sumergía a la manera de una decalcomanía, ¿no? En fin, se entraba en ella y se entraba en ella como se entra en un estado acuoso, en una pintura de aquel momento, ¿no? Bueno, esas figuras de Domínguez que se entremezclan en esas formas que nos remiten al mundo natural están muy presentes en estos años 38, 39, esa etapa cósmica, la etapa de las redes. Eduardo Westerdal diría, bueno, esta etapa recuerda o es alusiva a campos de concentración. Es decir, esto es decir mucho, pero sí es verdad que hay un ambiente asfixiante, se respira una suerte de tensión que sin duda tiene que ver con la propia vida del pintor y también con un orden de cosas en aquellos años, ¿no? Aparece Domínguez, como digo siempre, metamorfoseado en sus cuadros. Ustedes habrán visto el autorretrato precioso del año 26, dedicado muy temprano, dedicado por López Torres, dedicado a López Torres, al poeta, en el que veíamos al pintor junto a una ventana en París mirando. Había un aeroplano, había en fin, símbolos de la vanguardia, una torre, y aparece el pintor en esa pose, ¿no? Haciendo algo. Está jugando a ser pintor, a ser el que pinta, a disfrazarse. En otra pintura lo habrán visto también con un sombrero, de alguna forma imitando a una conocida pintura de Dalí, ¿no? Siempre gusta de la autorrepresentación continua, a disfrazarse, a inmiscuirse en sus cuadros, en sus pinturas, pero vestido tras vestido o disfrazado, generalmente de una forma animal, como en este toro, también en cierto modo moribundo, que emerge en medio de cristales y formas afiladas. Nos remite, por supuesto, a otra obra de la colección de Tena Tenerife Espacio de las Artes, como es El Cometa, que en esa tragicidad taurina nos descubre una imagen que ya describió el historiador Flammarion, ¿no? La colisión, el mundo acabaría con la colisión de un cometa sobre la Tierra, y aquí pues se dibuja una suerte de ciudad fantasmagórica y el cometa en deliberado descenso parece ser que va a colisionar con toda esa estructura, ¿no? Bueno, el joven Domínguez, por lo tanto, como un personaje disfrazado en ese paisaje de su propia pintura, en la que está presente mucho el mundo natural de las Islas Canarias. Por supuesto, todo lo relativo a los viajeros a las islas que describen el mundo natural, especialmente en fin, científicos franceses, alemanes, ingleses, que ven en Canarias un mundo atractivo por sus endemismos, por su vegetación, por su flora, por ese mundo tan primitivo, tan jurásico, que descubrimos en lugares como Anaga, por ejemplo, todavía, y que quedan fascinados por la figura del drago, aquí representado, por cierto, en sus diversas etapas o edades. Por supuesto, no podemos dejar de aludir, si hablamos de todo esto, a uno de los cuadros claves del año 33 y de toda la producción de Domínguez, como es El Drago de Canarias, con la siempre tan mítica imagen, imagen del león sobre la copa. También un elemento, una figura que se ha interpretado como una alusión
al mismo pintor, ¿no? El pintor se representa a sí mismo, se mira dentro del cuadro como un animal, en este caso subido a la copa de un drago que tiene, por cierto, diversos elementos que Domínguez retoma de esa mitología. Esta sangre de drago que cuelga, que gotea como si fuera un labio, ¿no? Desde las ramas del árbol, y que alude en fin, a aquellas historias míticas, ¿no? Se decía en Canarias que la sangre curaba las heridas de los enfermos, de los antiguos habitantes de las islas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquella historia de un jardinero francés que dice que cortándole una rama al drago nacen 10 cabezas, como si fuera un dragón, aludiendo a aquel dragón que custodiaba las manzanas de oro en el jardín de las Hespérides, ¿no? Toda esa suerte de mitología que está inserta en la pintura. Vean la balustrada. El pintor parece que está asomado a un sueño, se está mirando, está contemplando una imagen, pero en la que, como digo, se inserta, en este caso no ya como un toro, sino como un león, ¿no? Bueno, de ese mundo de imágenes primeras, esta del año 34, donde también aparece el mundo natural muy presente, es esta otra, con piano y drago de agua, muy conocida, del año 34, aunque una pintura, como sabemos, en fin, muy escondida en cierto modo, ¿no? Por su pertenencia a una colección canaria que, bueno, ha prestado en ocasiones. En 2011 tuvimos ocasión de contar con algunas piezas de esa colección, pero bueno, una de las últimas obras canarias que ha dejado las islas hace mucho tiempo, y ha acabado en una colección privada parisina, ¿no? Digo Canarias porque el motivo aborigen, vean ustedes que está presente, representado por esta mujer guanche, y es una pintura sin duda de mucho interés, con esta parte dedicada a la decalcomanía, la parte inferior, y el rostro de Pedro García Cabrera o de Domingo López Torres, no sabemos muy bien, pero en fin, una pintura sin duda interesante. Bueno, vamos acercándonos un poco a otras imágenes. Antes veíamos la ola que intentábamos representar, que viene dada por esta pintura del año 38. En fin, la metamorfosis, hemos hablado de las espirales, de los movimientos en espiral que están muy presentes en la pintura de Domínguez, sin duda por la condición también del automatismo, de las formas que van surgiendo en ese arrastre de la propia pintura, en el caso de este pintor, y esta obra sin duda representa muy bien esa, digamos, condición de una suerte de automatismo, ¿no? Que nace del mundo natural, ¿no? Y que cobra el gesto de esas espirales de Óscar Domínguez. Sin duda una de las obras míticas de esos años, en este caso en el año 39, Lancelot, es esta pintura de gran formato, sorprendente, el agujero negro que todo lo engulle, aquí representado en su forma plena, y que nos alude de nuevo a la imagen de la vanguardia insular de Agustín Espinosa en aquella fotografía. Domínguez, como digo, que se va un poco inmiscuyendo por aquí y por allá, representado en esas formas bestiales. En este caso un cuadro también mítico que pertenece a una colección americana, interesantísimo, pudimos verlo en la exposición de Marsella del año 2005, pero también esta otra de El Soplo del año 40 que tuvimos ocasión de ver aquí en Tenerife en 2011. En fin, esto es una fotografía de la exposición precisamente de Marsella 2005, bueno, la gente asistiendo al acto inaugural con algunas de esas pinturas Lancelot, que la tienen aquí al fondo. Vean el tamaño de esta pieza, que dialoga muy bien con una pintura especialmente con una pintura de la colección TEA, los platillos volantes, ¿no? Una suerte de apoteosis
increíble de una inminencia, en cierto modo, ¿no? Hay algo que está aconteciendo en la pintura, hay movimiento, hay fuerza, hay el surgimiento de elementos magmáticos en todo su esplendor, ¿no? Bueno, aparte de esa pintura tan enérgica, tan inquietante, ¿no?, de esos años 30, y en la que Domínguez acierta en muchas ocasiones a introducirse, al hablar de la cabeza de toro nos remitimos también, al llamar a Domínguez de esta manera, a ese mundo de las transformaciones, de las metamorfosis constantes que aparecen en su pintura, y que veremos también en los años de Praga muy presentes. Bueno, aquí, por supuesto, las ilustraciones para el libro Lampe de l'imaginaire, el asta de lo imaginario, donde ya vemos esa preferencia por el asta taurina, por el elemento cortante, afilado, por el puñal, por el cuerno del toro, un elemento agresivo y en transformación, está presente, ¿no? Vean, en fin, el objeto, la bicicleta, que es una mujer, es también una bicicleta, es un pájaro y casi está dibujado en medio de esa transformación. Hay vello, hay diversos elementos que nos hacen pensar en la metamorfosis que es la madre del cordero, podríamos decir, en el caso de Óscar Domínguez, también en otros surrealistas, pero en el caso de Óscar de forma muy plena. Bueno, aquí varias variantes de esa imagen para el asta de lo imaginario. Aquí nuestra exposición, una asistencia de papel, donde representamos la imagen en la propia sala, de forma muy viva, recordando las ediciones de Guy Lewisman, un editor turco, de origen turco, pero parisino al fin, que editaba de forma constante las colaboraciones de poetas y pintores surrealistas de aquellos años. Una imagen que nos remite, por supuesto, por su condición de ilustración, a otros libros claves de Domínguez, de la vanguardia primera, del año 34, por ejemplo, o la cubierta sin duda más celebrada, la del libro Crimen, donde descubrimos una imagen doble o triple, ¿no? No sabemos si una proa de un barco, no sabemos si un tintero, no sabemos si, en fin, es un altar de sacrificio, ¿no? Es muchas cosas a la vez. Sin duda, esa paranoia de la imagen daliniana que en Domínguez también adopta formas múltiples y se va transformando. Bueno, aquí una imagen de la exposición también en aquel momento, con varios cuadros del año 38, que nos van a llevar luego también a la figura de la cabeza de toro. Vean en la figura de la izquierda el cuadro del tirador, ¿no? El personaje que está saltando, casi viene de la afuera hacia adentro de la pintura. Una obra que pertenece a la colección de Daniel Malangue y que sin duda es una de las mejores creaciones de Óscar Domínguez, donde la pintura es también objeto. Vean el abrelatas, que está incluso incrustado como un objeto en el propio cuadro de la pintura, ¿no? El juego de los abrelatas, que todo lo abren como si fueran gavetas que nos llevan hacia el interior de las cosas, a la manera de aquella mujer daliniana abierta en mil cajones, ¿no? Pues en Domínguez también, a su manera, de forma muy juguetona, muy divertida, hay una apertura constante de los espacios, ¿no? Me interesa que se fijen también en el elemento, digamos, en el disparo o en el cañón recortado de escopeta que dispara, señalado por una mano que surge de forma inquietante desde el barco, ¿no? Porque nos lleva directamente a una de las imágenes más, digamos, comentadas de Óscar Domínguez en ese mundo de la autorrepresentación al que antes aludíamos, ¿no? El cañón recortado de escopeta que aparece, en este caso, transformado en nariz o viceversa, ¿no?
el personaje de Domínguez representado como una bestia a medio camino entre lo humano, entre lo taurino y fragmentado de alguna manera y disuelto en la figura bestial de un toro. Bueno, vean claramente que cuando hablamos de y nos vamos a ir ahora aproximando después de este recorrido a imágenes que tienen más que ver con Praga, vean cómo en efecto se trata de una pintura, de un autorretrato, esta imagen praguense del 46 de Domínguez, vestido un poco al estilo inglés. Es una imagen curiosa que he traído aquí y bueno, en colación a la exposición de Domínguez en Praga, en relación también a una descripción que hace Patrick Valver y que lo representa con ese porte señorial, ¿no? Esa vestimenta, como digo, casi inglesa, y en fin, y que es una imagen, una fotografía muy buena, ¿no? de estos años, ¿no? La representación de ese animal aparece en estos momentos de forma constante alusiva a su propia imagen. Hemos dicho que hay incluso una preferencia por otros animales bestiales, también en este caso, como vemos en la exposición, la figura del hipopótamo del año 46 se ha interpretado que es un elemento, una figura alusiva al propio pintor, al propio poeta, encarcelado en su propio laberinto, encerrado en sus propias rejas, insatisfecho al fin el pintor en su búsqueda de un modo de expresión propio y en su búsqueda de una libertad soñada y añorada desde el fondo de su prisión, ¿no? De su cautiverio vital, que como ahora veremos, lo lleva a representar también la forma laberíntica en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, de estos dibujos, para entender muchas de las obras praguenses, hemos colocado en la exposición ese autorretrato de Domínguez del año 41. Sin duda, vemos que Domínguez utiliza en muchas ocasiones la figura del toro para cualquier cosa, incluso hasta para una dedicatoria, ¿no? Para una felicitación de Año Nuevo o para una felicitación de un aniversario, de un cumpleaños. En este caso, este dibujo de 4 retratos de 4 toros dedicado para su muy querido Gerhard Scholz, 4 minotauros, escribe Domínguez, ¿no? Para su aniversario, ¿no? Es una forma muy simpática y muy graciosa y muy divertida y singular de felicitar a alguien, ¿no? Con la representación de 4 minotauros que nos llevan a pensar en esa figura también de la autorrepresentación de la bestia en su laberinto. Aquí vemos a Domínguez con la figura siempre tutelar de esta mujer increíble que es Maud Bonneau, que comparte aquellos años con Domínguez, que va a estar presente en el año 47, como explicó el profesor Stepanek ayer, va a estar presente en Olomouc, que en aquella Navidad entrañable del 47, que está desplegada en un sinfín de imágenes, de fotografías que hemos podido llevar a la exposición y que dan cuenta de ese periodo feliz, de ese hermanamiento, de ese entusiasmo del Domínguez de aquellos años de Checoslovaquia. Domínguez desparramado por el suelo, Domínguez en medio de un cúmulo de personajes, de amigos, de mujeres que lo acogen también, fotografías muy graciosas. Domínguez en el estudio de los pintores, de Gerhard Scholz especialmente, y Domínguez también introducido y metamorfoseado en aquellas pinturas de esos años, ¿no? Aquí, con la imagen taurina, nuevamente, también está dedicado a Gerhard Scholz, ¿no? Para mi muy buen amigo Gerhard Scholz, ¿no? Por tanto, es un cuadro también que él entrega al escultor
como una suerte de obsequio por su amistad y por incluso haber convivido aquellas muchas semanas en su taller. Es un cuadro inquietante también, muy divertido, pero, en fin, la figura taurina que aparece fragmentada, los objetos aparecen, digamos, como si fuera un cuadro de cierto modo cubista, hay una suerte de fragmentación, de composición a través de diversos elementos que se construyen, que se unen, y, por supuesto, la metamorfosis de los objetos que están aquí, ¿no? El revólver, por ejemplo, vean cómo se abre en una suerte de podríamos decir, puñales en media luna, cómo abre su tambor, ¿no? hacia ambos lados, hacia izquierda, hacia derecha, como si tuviese alas, en cierto modo. Es un revólver pájaro. También las figuras inquietantes de las mariposas. Alguien decía, un niño, en fin, lo relacionaba también con otro insecto, o bueno, algún otro visitante a la exposición ha dicho, bueno, yo veo allí un sexo femenino. En fin, son figuras que remiten a muchas cosas, a una y a muchas cosas a la vez, ¿no? Bueno, de estas pinturas de esos años nos inquieta también sobre todo esta mujer o hombre toro, un dibujo con mucha fuerza, una fuerza al estilo de, no sé, pienso en un André Masson o en un Picasso también en ocasiones, ¿no? Esa fuerza del gesto, del dibujo, del lápiz que se desborda sobre el papel y que raya con una intensidad plena y que forma, sin embargo, en unas breves líneas dibuja el rostro de un personaje, ¿no? Podríamos pensar que es un boceto, que es un apunte, digamos, de cuaderno para esa cabeza de toro de Óscar Domínguez. Aquí vemos la alusión directa del retrato de Óscar, ¿no? Como digo, para entender esas alusiones taurinas en la época de Praga, también en los años anteriores, como vimos, donde el paisaje está mucho más presente, por supuesto, es fundamental esta pintura del año 41. Es un año extraño, un año complicado en la vida de Óscar Domínguez. Piensen ustedes que en el año 40 encontramos a Domínguez en Marsella, intentando conseguir un visado para viajar a Estados Unidos, junto con otros pintores y poetas surrealistas que están allí en Hervel, en la residencia en aquellos años de Breton, intentando conseguir visado para salir a Estados Unidos. Domínguez no lo va a conseguir, junto con también el caso de Victor Brauner o Jacques Herol, por ejemplo, otro exiliado en París, y, en fin, a los que el Estado francés pues no les concede los papeles de salida, ¿no? En fin, pensemos en un Domínguez que chapotearía el francés de aquella forma, ¿no? En fin, un español, un exiliado, un republicano. Bueno, sin duda el caso de Brauner y de Herol es parecido, en un estilo más rumano, pero esta suerte de pintores que se habían unido a las filas del surrealismo, pero que pertenecían a una generación más joven, vuelven a París en aquellos años. En el año 41, y es cuando Domínguez pinta esta cabeza de toro, ¿no? El año 40 y 41 precisamente es un año que marca, digamos, de alguna manera la vida del pintor. Podríamos imaginar qué hubiese sido de este Óscar Domínguez en Estados Unidos en un momento en el que está realizando una pintura cósmica, año 38, 39, año 40, y donde el nuevo expresionismo americano precisamente va a desplegarse, ¿no? De forma plena, ¿no? en esa
aparición de chorreamientos sobre la tabla, sobre el lienzo. Domínguez hubiese tenido un gran papel en aquella tradición, sin duda, ¿no? Como la tuvieron también en unos primeros momentos los surrealistas, ¿no? Bueno, pero la suerte es desigual y reparte sumas a gestos desiguales, y la figura del revólver en cierto modo representa también ese azar, ¿no? La ruleta que gira y que de alguna manera conduce la vida del pintor hacia un lado o hacia el otro, lo dirige hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Esta es una representación, una naturaleza muerta praguense del año 46, muy significativa dentro de esta producción del pintor, ¿no? Bueno, dice Patrick Balber lo siguiente, ¿no? Una descripción que a mí siempre me ha parecido increíble, primero porque está muy bien escrito, pero luego cómo consigue descender a la psicología de nuestro pintor y representarlo en esos dos mundos en los que se suele debatir siempre Óscar Domínguez, y de lo que se ha hablado tanto, ¿no? Esta figura siempre en su creación a medio andar hacia un lado y hacia el otro, un león que es a su vez bicicleta y que ejerce una fuerza centrífuga hacia lados diferentes, esos mundos que se abren hacia dos márgenes, como también en la pintura del 35, en el cristal que divide los caballos en su obra Le Dimanche, ¿no? Dice Patrick Balber: 20 años de amistad me inclinan a tener un juicio parcial sobre el arte de Óscar Domínguez. Delante de sus obras siempre está el hombre que emerge tal y como se me apareció un mediodía de 1937. Macrocéfalo, feroz y melancólico, con los ojos brillantes por los reflejos de un alcohol peligroso, señorial entonces y siempre, de líricos bigotes, de mentón imperial, la nariz desafiando orgullosamente las normas. Yo lo veía saliendo armado de una de estas novelas picarescas de Alemán o de Quevedo, en las que nobleza es ante todo libertad de ademanes y de espíritu. Feroz, ciertamente, por la prodigiosa avidez de ser, el deseo siempre renovado de encarnizarse sobre el instante y de engullirlo en el goce, con la furia del tigre que atrapa una presa entre sus garras. Melancólico en el goce, melancólico también por el amargo conocimiento de los juegos del deseo y de la saciedad, indignado por no tener verdaderas alas y por quedar sujeto a las leyes de un mundo regido por la razón. Niño, por la voluntad de someter a aquel mundo a su capricho, por el paso constante del asombro maravillado a la ira, de la euforia a la desilusión, de la risa al miedo. Poeta, en fin, y artista, y como ellos en nuestro tiempo, monstruo, persona en todo sentido desplazada, extraviada, poniéndolo todo de nuevo en cuestión, inasimilable, indómita. Bueno, la descripción, la de Patrick Balber, sin duda, que quita el aliento, pero que lanza sobre la diana realmente, pareciera que está describiendo esta pintura de Domínguez, que es tan, como digo, esencial para comprender luego esa suerte de representación taurina en aquellos años posteriores, ¿no? Bueno, es increíble la representación bestial, ya la propia separación de los colores del fondo del cuadro nos inclina a pensar en una suerte de división, en un no estar acorde con lo que se tiene, en un estado de cosas, digamos, dividido, disconforme, indómito. Pero es que la propia fragmentación del sujeto, el personaje representado a base de fragmentos, también resulta ciertamente inquietante.
vean cómo se representa una mano aquí, un brazo allá, en fin, es una suerte de recomposición, de puzzle de elementos que se entrecruzan y que llegan a formar la propia representación del poeta. Una imagen sin duda punzante, hiriente, que remite al propio encierro, decíamos antes, del artista en su laberinto. Todos tenemos problemas, todos tenemos nuestro propio mundo. Podemos descender a una lectura muy simple y que hacemos habitualmente con las visitas guiadas a la exposición para situar una pintura como esta, ¿no? Todos estamos envueltos en nuestro propio laberinto, en nuestro propio orden de cosas, en nuestras propias preocupaciones. Domínguez también lo está, y la figura minotáurica, en cierto modo, pues tiene que ver con todo esto. También con su enfermedad, por supuesto, pero en definitiva con su condición vital, ¿no? Bueno, vean como decíamos antes, la alusión también al humor negro en ese cañón recortado de escopeta, que es Nariz, pero que remite a esa obsesión suya con los límites entre la vida y la muerte, entre el estar o el dejarse ir. Y luego, sin duda, un elemento capital en esta pintura de humor negro, como es vamos a decirlo de forma muy coloquial, el cachondeo, ¿no? O sea, el reírse del espectador. Se está riendo de nosotros, está así, en posición reflexiva, como en una fotografía que le hiciera Man Ray a Picasso, en el que el pintor posa mirando al objetivo de la cámara y sostiene su cabeza sobre su mentón, sobre la mano. Vean también la figura de los labios pintados, trasvestidos, como si fuera, en fin, un carnaval o unos labios de mujer, ¿no?, vueltos rojo, y luego esa risa inquietante, más de caballo que de toro, que surge del propio rostro del pintor, ¿no? Bueno, una imagen sin duda inquietante que creemos fundamental para comprender la representación bestial de Domínguez en toda su obra. Bueno, el revólver también nos remite a ese mundo que le gusta mucho a Domínguez, de las máquinas, de los objetos, contundentes, objetos plenos, objetos monstruosos, en cierto modo. Esta pintura, que pertenece a la colección de la Reina Sofía del año 38, sin duda, en fin, podría venir muy bien a colación para aludir a todo ese mundo. Una imagen, cuando hablamos de Domínguez, a veces, en fin, algunas personas han hablado de un pintor que a veces deja, en cierto modo, inacabadas algunas de sus piezas, que no acaba de encontrar su estilo. Bueno, aquí vemos que es un pintor en el que el poder iconográfico es tan grande. Imaginar desde la nada, desde cero, en un lienzo en blanco, en un papel, la imagen de una pisonadora, de un objeto bestial, brutal, que se rompe al paso de una simple rosa y un vaso de agua, es tremendo, ¿no? Imaginar esta imagen iconográfica que podría representar la utopía, ¿no?, o digamos el sueño, ¿no?, o un buen deseo, desear que el paso aniquilador de la guerra se detenga ante un poema, ante un pensamiento bello, ante una figura hermosa, ¿no?, ante una buena idea, ¿no? El poder iconográfico de Domínguez, como digo, es total y tremendo, y sobre todo en el uso de estas imágenes donde los objetos están muy presentes, ¿no? Vemos que hay una tendencia, y ahora hablamos de eso también, hay una suerte de salto tremendo, ¿no?, en el caso de ese tipo de representaciones. Es importante conocer y acercarnos a esta representación del año 41 de Domínguez para entender esa suerte de representación de sí mismo en la figura de la bestia que aparece en sus obras, pero de alguna manera los años de Praga operan una suerte de desinflamiento, ¿no?, de ingravidez, ¿no?
Ayer hablaba el profesor Carmona de un vuelo, de una gracilidad, de una ligereza, de una elección, en efecto, la hay por colores suaves, tenues, colores acuarelas, colores que hablan de un cielo, que hablan de una suerte, de un orden de cosas más ligero. El cañón recortado de la escopeta, el que hemos visto en varias representaciones, pierde en cierto modo esa gravedad en estos años checoslovacos y va a reformularse en pinturas donde el juego está muy presente. Vean, como digo, el salto tan tremendo entre el año 49, ya tan feliz, tan ingrávido, tan intrascendente, y de nuevo la figura que veíamos antes, ¿no? Aquí representado en la exposición del año 2011 es una asistencia de papel donde componíamos un muro con esta pintura y otras obras de Domínguez del París ocupado por las tropas nazis, ¿no? De aquella exposición celebrada y de la que hablaba antes también el Liceo Izquierdo, recordamos sin duda también algunos de aquellos otros espacios. En este caso he traído esta imagen porque la vitrina central contiene el poema Poésie et Vérité del año 47, ilustrado por Oscar Domínguez, y en este caso contenía un ejemplar enriquecido con ilustraciones del propio pintor que pertenece a la colección de Guillermo de Osma y que nos prestó con tanta amabilidad para aquella exposición, ¿no? Bueno, una imagen interesante también de montaje y que se refería a todo aquel mundo del Domínguez ilustrador, del Domínguez cercano a los poetas y, en fin, en aquel mundo, en cierto modo, clandestino de la ocupación. Bueno, otra pintura que hemos rescatado del archivo del profesor Stepanek, de estos momentos anteriores al año 50-51, donde ya vemos un despliegue de la época del triple trazo de forma muy plena y donde vamos a encontrar también unas tauromaquias interesantísimas, muy refinadas, ¿no? Un momento en el que nunca antes estuvo tan presente el dibujo. Hay objetos, hay figuras, los personajes están siempre delineados por una suerte de trazo esencial y muy fino, muy preciso, que los deja casi flotando, los eleva, los deja suspendidos en el lienzo y que vertebra, estructura la pintura de principio a fin. Como digo, ya en el año 50 y 51 de forma plena, aquí un poco antes, año 49, pero también hay esta suerte de estructuras. El pintor Ferdinand Léger decía, bueno, al artista que le guste el dibujo preferirá el paisaje de otoño a la primavera, porque es el momento en el que los árboles muestran sus estructuras más esenciales. Bueno, en esta suerte de teoría podemos pensar que Domínguez es un pintor otoñal, de alguna manera, un pintor en el que el ocaso se representa de forma muy singular, ¿no? La representación de los pájaros en estos momentos que recuerda a los objetos, en cierto modo escultóricos, que estaban en el castillo de la Viscondesa de Noailles, en lo alto de aquellas murallas, en forma esquemática, sobrevolando el paisaje, y que, por cierto, conservamos en la colección de este centro de arte a través del depósito que realizó en su día la colección de ACA, de los Amigos del Arte Contemporáneo en Tenerife, que nos dieron en depósito una serie de pinturas e incluimos un objeto pájaro que ellos conservaban a través de su contacto con los Westerdal. Bueno, de nuevo la pintura
a la que aludía el profesor Carmona en la sesión de ayer. Él hablaba de un mundo feliz, de un mundo ingrávido, de un mundo soñador, aéreo. Decía, bueno, en fin, no sé hasta qué punto está Picasso o no está Picasso. Bueno, pero es verdad, podría estar un Calder, por ejemplo, ¿no?, en esta pintura. En esa suerte de estructuras que cuelgan y que definen, tal y como explicaba el profesor Carmona ayer muy bien, el lenguaje del arte moderno. Bueno, vamos a ir cerrando también con una de esas representaciones laberínticas, minotáuricas, ya sí en el año 50, justo después de los años checoslovacos de Óscar Domínguez. Vean cómo la gravedad que definía su pintura de los años 38, 39, 40, 41, incluso al comienzo también de su etapa checoslovaca, con aquel Naturaleza Muerta, con Revolver, ha perdido fuerza. Ahora todo se ha, digamos, colado por la rendija de la ingravidez, de una suerte de estado de ligereza, e incluso la representación minotáurica ha perdido fuerza y todo se convierte en un juego, la metamorfosis de los elementos que se transforman y el juego que les da pie para representarse a sí mismos en una suerte de danza divertida y grácil. En este caso, vean que es una imagen también dual, es un toro, pero que es también un personaje humano. Hay una mano que parece representar el trasero de la bestia, ¿no? Estos juegos de imágenes dobles que, como decíamos, tienden a ir hacia lugares diferentes, en una suerte de impulso contradictorio y, sin embargo, hermoso. Bueno, aquí esta pintura, que pertenece al CAAM de Las Palmas de Gran Canaria, ya, como digo, del triple trazo, muy bien delineada, unos dibujos plenos. Bueno, en fin, hemos hecho una suerte de esbozo, de recorrido por este motivo y por otros en la obra de Óscar Domínguez, y nos quedamos con esta imagen del Domínguez de aquel año 46 y su autorretrato del año 41, esa cabeza de toro. Sin duda sería una manera de llamar al propio Óscar, un apodo más de los muchos que recibió a lo largo de su trayectoria. Muchas gracias y aquí lo dejamos. Seguimos luego con la siguiente sesión.